Universidad Abierta y a Distancia de México. Asignatura Anatomía y Fisiología 1. Unidad 3. Evidencia de aprendizaje. Docente Dr. Alejandro Ariel García Arriaga. Matrícula es 1624879. ¿Qué se entiende por hematosis? La hematosis es el intercambio de gases entre los alvéolos pulmonares y la sangre de los capilares pulmonares. Esto se da a través de la membrana respiratoria. Esto se realiza por la difusión simple que se da en la concentración de gases que hay entre el interior del alvéolo y el exterior. Esto es el paso de moléculas de un gas de una zona de alta concentración a un lugar de baja concentración. Menciona la anatomía y fisiología de un alvéolo pulmonar. La unidad respiratoria se integra por un bronquiolo, un conducto alveolar, atrios y alvéolos o sacos alveolares. Los alvéolos forman la unidad estructural y funcional primaria. Alrededor de 300 millones de alvéolos existen en ambos pulmones y miden en promedio 2 milímetros. Las paredes alveolares son muy delgadas y estas permiten el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno. Están compuestas por dos tipos de células. La primera está compuesta por epitelio escamoso simple, o también llamados neumocitos tipo 1. Y esta consta del 95% de la superficie alveolar. Los neumocitos tipo 2 solo ocupan el 5%. La proximidad de los gases con la sangre de los pulmones hace que se realice dicho intercambio. Entre los alvéolos hay una red de capilares interconectados al flujo capilar y se le describe como una lámina de sangre que fluye. Los alvéolos no tienen ningún tipo de músculo liso. Fisiología de los alvéolos. A continuación mostraré un GIF donde se muestra la hematosis, donde se da la respiración externa o pulmonar. Aquí el intercambio de gases se da entre alvéolos pulmonares y la sangre, dentro de los capilares pulmonares. Durante la inspiración, ingresa aire que contiene oxígeno en los espacios alveolares del pulmón. De ahí, el oxígeno se difunde a través de la barrera alveolocapilar para penetrar en la luz de los capilares y así unirse a la porción M de la hemoglobina del eritrocito para formar oxihemoglobina. El dióxido de carbono sale de la sangre y se difunde a través de la barrera alveolocapilar de los alvéolos y sale de estos espacios a medida que se expulsa el aire rico en dióxido de carbono. El paso de oxígeno y de dióxido de carbono a través de la barrera se debe a través de la difusión pasiva. En esta segunda parte del GIF se muestra la respiración interno-tisular donde la sangre se intercambia con el oxígeno y el dióxido de carbono de los capilares sale de las células de los tejidos hacia todo el cuerpo. La sangre difunde oxígeno y se recibe dióxido de carbono, lo que requiere un gasto mínimo de energía. ¿Qué son los glóbulos rojos o eritrocitos? Son las células más numerosas en la sangre. Forman parte de los llamados elementos formes. También se les nombra hematíes o glóbulos rojos. Cada eritrocito semeja un disco de forma bicóncava con un diámetro de 7.8 micras y 2 micras de grosor en la zona más ancha y menos de una en su centro. La capacidad de volumen de un eritrocito es de 90 a 95 micrómetros cúbicos. La cantidad de hemoglobina que contiene es de 34 gramos por cada 100 mililitros.
Durante el desarrollo y maduración de las células precursoras del eritrocito, se expulsa su núcleo y también sus organelos antes de penetrar a la circulación. Posee una membrana plasmática permeable que está formada por lípidos para poder deslizarse a través de los capilares de una luz muy pequeña. El eritrocito modifica su forma y se somete a grandes fuerzas para deslizarse y así conservar su integridad estructural y funcional. ¿Cuál es el número considerado normal en el organismo humano de glóbulos rojos? Los valores normales en sangre para adultos en mujeres es de 4.52 a 5.90 millones de eritrocitos por litro y en hombres es de 4.1 a 5.10 millones de eritrocitos por litro. Durante la hematosis intervienen en el intercambio de gases alveolo-pulmonares y participa con el transporte de hemoglobina, que a su vez transporta oxígeno desde los pulmones a las células del organismo. También participan en la liberación de más oxígeno y para captar más dióxido de carbono. También los eritrocitos funcionan por medio de la hemoglobina como un gran amortiguador ácido básico de toda la sangre. ¿Qué es la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína de estructura cuaternaria formada por 4 cadenas proteicas, o también llamadas globinas homólogas. La hemoglobina A1 está formada por 2 cadenas alfa, que tienen 41 aminoácidos cada una, y 2 cadenas beta, las cuales están formadas por 146 aminoácidos. Cada cadena contiene un grupo prostético hemo, que contiene también un átomo de fierro. La hemoglobina que lleva oxígeno se conoce como oxihemoglobina y a la que transporta dióxido de carbono se le denomina carbaminohemoglobina o carbamilhemoglobina. La unión entre el fierro y el oxígeno es débil, lo que significa que se pueden separar fácilmente en caso necesario. La hemoglobina también une el óxido nítrico, que es un neurotransmisor que causa vasodilatación y permite que los glóbulos rojos liberen más oxígeno y así capten más dióxido de carbono. Otra función es que al contener las enzimas anhidrasa carbónica, la cual cataliza la reacción reversible entre el dióxido de carbono y las moléculas de agua, crean un ácido carbónico, el cual aumenta la velocidad de reacción miles de veces, lo que propicia que el agua en la sangre transporte grandes cantidades de dióxido de carbono en forma de ion bicarbonato desde los tejidos hasta los pulmones, donde también es expulsado. La hemoglobina también funciona como amortiguador tisular de oxígeno, esto es, que la hemoglobina de la sangre es la que estabiliza la presión del oxígeno en todos los tejidos. ¿Qué es el dióxido de carbono y cómo participa en la hematosis? El dióxido de carbono es un gas incoloro, inodoro y con un ligero sabor ácido. Se forma continuamente en los tejidos por medio del metabolismo celular, donde es recogido después y llevado hasta los pulmones. El dióxido de carbono es más soluble en los líquidos corporales que el oxígeno, pero las células producen más dióxido de carbono que el que se puede transportar disuelto en el plasma. Por lo tanto, la sangre venenosa transporta el dióxido de carbono de 3 maneras: combinado con la hemoglobina, el 20%, en forma de bicarbonato, el 73%, y en una solución simple, el 7%. Combinado con la hemoglobina, el 20% del dióxido de carbono que penetra en la sangre y circula por los capilares tisulares es transportado combinado
con los grupos amino de la hemoglobina. Cuando el oxígeno abandona sus sitios de unión en los grupos hemo de la hemoglobina, el dióxido de carbono se une a la hemoglobina formando la carbamino-hemoglobina en forma de bicarbonato. Cerca del 73% del dióxido de carbono que pasa de los tejidos a la sangre es transportado en forma de iones de bicarbonato hacia el interior de los hematíes. El dióxido de carbono difunde al interior de los hematíes, en donde se reacciona con agua en presencia de una enzima, la anhidrasa carbónica, y esta forman ácido carbónico. En solución simple, el dióxido de carbono es muy soluble en agua y la cantidad del que es transportado en solución depende de la presión parcial que tiene, aunque en condiciones normales solo un 7-10% del transporte del dióxido de carbono se realiza en solución y disuelto en el plasma.